Año 250 después de Cristo, 3 obispos cristianos son encarcelados, torturados y decapitados por el Imperio Romano tras no renunciar a su fe. Sin embargo, el cuerpo de uno de ellos se levanta, recoge su cabeza bajo su brazo y camina 6 kilómetros atravesando la calle de los mártires. Al término de su trayecto, entrega su cabeza a una mujer y después se desploma. Esta es la historia del santo Dionisio y cómo su fe no pudieron ser silenciadas, ni siquiera cuando su cabeza fue separada de su cuerpo. Este relato comienza en el siglo III después de Cristo, cuando el poderoso Imperio Romano dominaba gran parte de Europa, el norte de África y Oriente Medio. Roma había llevado caminos, comercio y una organización política sólida a los pueblos conquistados. Sin embargo, también imponía sus leyes, su religión y la autoridad absoluta del emperador. Y en el seno de la península itálica nace un hombre que desafiaría estas costumbres. Su nombre original en latín, Dionysius, más tarde conocido como Dionisio. San Dionisio nació en el territorio de la actual Italia a principios del siglo III. Criado en una familia de estirpe refinada y estatus distinguido, Dionisio creció rodeado de la vasta cultura grecorromana. Sin embargo, a diferencia de los jóvenes de su tiempo, que eran atraídos por la política, el ejército o los espectáculos del anfiteatro, el corazón de Dionisio buscaba respuestas más profundas que las que podían ofrecer las frías estatuas de los dioses paganos. Su juventud transcurrió en una intensa preparación académica y espiritual. Dominó la teología, las sagradas escrituras y la filosofía clásica. Dionisio comprendió que la fe cristiana no era solo una emoción del alma, sino una verdad capaz de responder a las mayores interrogantes del pensamiento humano. Tras años de formación, oración y retiro ascético, fue ordenado sacerdote y posteriormente elevado a la dignidad episcopal. Roma, sin embargo, era una caldera a punto de estallar para la iglesia perseguida. A mediados del siglo III, alrededor del año 250 después de Cristo, las tierras de la Galia, la actual Francia, permanecían sumidas en el paganismo y sacrificios. El sumo pontífice, el Papa Fabián, consciente de la necesidad de consolidar el Evangelio en las fronteras del imperio, convocó a 3 obispos misioneros. Entre ellos sobresalía Dionisio. Atravesando los Alpes y desafiando caminos infestados de bandidos y patrullas imperiales, Dionisio, Rústico y Eleuterio llegaron a Lutecia, la antigua París. Se establecieron estratégicamente en la isla del Sena. En poco tiempo, Dionisio erigió un templo rudimentario, convirtió a cientos de paganos, organizó la comunidad local y se convirtió oficialmente en el primer obispo de París. Pero el éxito de su evangelización no pasaría desapercibido para las autoridades romanas. Para entender el trágico destino de Dionisio y sus compañeros, debemos preguntarnos: ¿por qué los romanos, que solían ser tolerantes con los dioses de los pueblos conquistados, odiaban tanto al cristianismo? Los romanos no exigían que renunciaras a los dioses locales, pero sí exigían adorar al emperador, como símbolo de lealtad política y religiosa. Los cristianos se negaban rotundamente. Para ellos, solo había un rey y señor, Jesucristo, y para los romanos, esto no era libertad religiosa, era alta traición y sedición. Además, los romanos solían pensar que las plagas, invasiones bárbaras o crisis económicas que golpeaban al imperio, eran culpa de los cristianos por no rendir culto a los dioses tradicionales, lo cual atraía la ira divina de sus dioses. Todo esto ocasionó que los funcionarios romanos se mostraran cada vez más desesperados por erradicar el cristianismo. El mandato era claro: aplastar a cualquiera que se niegue a someterse al emperador y sus dioses. Durante este periodo, bajo las sangrientas órdenes decretadas por los emperadores como Decio y posteriormente Valeriano, los obispos, líderes de las comunidades cristianas, fueron especialmente blanco de la persecución gubernamental. El éxito que obtuvieron Dionisio, junto a Rústico y Eleuterio para atraer nuevos creyentes cristianos, provocó la represalia romana y fueron arrastrados a los calabozos más oscuros de la ciudad.
Las autoridades no deseaban convertirlos inmediatamente en mártires. Querían quebrantar su fe públicamente para desmoralizar al rebaño cristiano. Los 3 misioneros fueron sometidos a atroces tormentos. Primero fueron azotados brutalmente con látigos con puntas de plomo, luego tendidos sobre parrillas al rojo vivo y finalmente fueron arrojados a las fieras hambrientas en el anfiteatro, las cuales, según la tradición, se amansaron milagrosamente a los pies del obispo. A pesar de las quemaduras y las heridas lacerantes, ninguno de los 3 renunció a su fe. El emperador, enfurecido y frustrado por la tenacidad de los cristianos, dictó la sentencia definitiva, la muerte por decapitación. El objetivo era mostrar al pueblo la supremacía aplastante del Estado romano. En un día frío del siglo III, Dionisio, Rústico y Eleuterio fueron llevados en cadenas hacia la colina más alta que dominaba la ciudad de Lutecia. A este lugar, los paganos lo llamaban Mons Mercurii, Monte de Mercurio. Después del trágico evento de ese día, el mundo lo conocería para siempre como Montmartre, el Monte de los Mártires. Los 3 prisioneros caminaron escoltados por soldados hasta la cima de la colina. Mientras caminaban, muchos habitantes observaban el desfile, algunos se burlaban, otros permanecían en silencio y los cristianos lloraban discretamente, sabían que estaban viendo por última vez a su obispo. Durante el trayecto Dionisio intentó consolar a sus discípulos diciendo: No temáis a la cuchilla que corta el cuerpo, hermanos míos. Esta hacha abre las puertas del paraíso. Hoy cenaremos con nuestro Señor. Al llegar a la colina, los soldados prepararon el lugar de la ejecución. Era un procedimiento habitual en el Imperio Romano, el condenado debía colocarse en la posición indicada por el verdugo. Las autoridades ofrecieron una última oportunidad, si aceptaba renunciar públicamente a su fe, la condena podía ser reconsiderada. Dionisio volvió a negarse, permaneció sereno, oró en silencio, después inclinó la cabeza y entonces las hachas de los verdugos cayeron implacables. Las cabezas del presbítero Rústico, del diácono Eleuterio y del obispo Dionisio rodaron por el suelo de Montmartre. El castigo imperial se había consumado, o al menos eso creían los romanos. Según la piadosa leyenda recogida por el abad Hilduino en el siglo IX y preservada por la tradición popular, apenas la cabeza de Dionisio se separó de su cuello, el cuerpo inerte del obispo no cayó inanimado. Para asombro y pavor de los verdugos romanos, el cuerpo decapitado de Dionisio se puso de pie. El cuerpo de Dionisio se agacha, recoge su propia cabeza ensangrentada con sus manos y comienza a marchar. Dionisio tomó su cabeza cortada entre las manos y comenzó a caminar con paso firme desde la cumbre de Montmartre. Y mientras avanzaba, la boca de la cabeza decapitada no emitía alaridos, sino que entonaba alabanzas a Dios y predicaba el arrepentimiento. Sosteniendo su propia cabeza en alto, San Dionisio caminó una distancia de aproximadamente 6 kilómetros hacia el norte. Los legionarios y campesinos paganos huyeron aterrorizados a su paso, mientras los fieles cristianos observaban en llanto y alabanzas al cielo. El santo obispo continuó su marcha hasta llegar a una pequeña villa al norte de París. Allí, ante una devota mujer cristiana llamada Casulla, Dionisio finalmente entregó su cabeza, se desplomó y descansó en paz en el Señor. En ese sitio exacto donde cayó el mártir, la comunidad cristiana sepultó su cuerpo y el de sus fieles compañeros Rústico y Eleuterio. El sacrificio de San Dionisio no fue en vano. Lejos de extirpar el cristianismo de la Galia, la sangre del obispo martirizado se convirtió en la semilla de miles de nuevas conversiones. Siglos más tarde, la modesta tumba donde yacía el santo sin cabeza, se transformó en un gran centro de peregrinación. Santa Genoveva, la santa patrona de París, impulsó la construcción de una basílica sobre su sepulcro en el siglo V. Más adelante, en el siglo XII, el célebre abad Suger reconstruyó la estructura, dando origen a la basílica abacial de Saint-Denis, considerada el primer edificio de arquitectura gótica en el mundo. San Dionisio se convirtió en el santo patrono de París y de toda Francia.
Su historia no es simplemente la narración de un castigo romano o de una muerte violenta. Para la Iglesia Católica y la cultura occidental, la imagen de San Dionisio caminando con su cabeza en alto representa el triunfo definitivo de la fe sobre el terror tiránico del Imperio Romano. Simboliza la verdad de que la mente y la voz de un hombre entregado a Dios no pueden ser silenciadas, ni siquiera cuando la espada del opresor logra separar la cabeza del cuerpo.